From Genesis to Revelation, cast your net. Génesis 3:15. Protoevangelio. Esperanza sembrada en medio del juicio. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El juicio había caído, la tierra se estremecía bajo el peso del pecado, el Edén se cerraba como un templo profanado, la muerte había sido activada, la culpa instalada, la humanidad rota. Y justo cuando parecía que Dios iba a sellar el capítulo con un portazo, Él pronunció una promesa, no una lágrima, una semilla, una frase profética, que partió en dos la historia del universo, una voz que, en vez de aplastar, anunció redención. Y así nació el primer evangelio, no desde el púlpito, sino desde el juicio, no desde el altar, sino desde el suelo. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. El comienzo de una guerra cósmica. Dios no debatió con la serpiente. Dios no la escuchó. Dios no le dio derecho a réplica. La maldijo, y punto. Esta no es una enemistad ideológica. Es espiritual. Es genética. Es irreconciliable. Desde ese día, el mundo se partió en dos bandos, los que siguen al Creador, y los que sirven, con nombres más elegantes, a la serpiente. Y el problema no es que lleves una Biblia en la mano. El problema es que vos habita tu teología. Los movimientos secularistas de hoy proclaman que la religión es una guerra inventada, una lucha ficticia entre el bien y el mal. Los nuevos teólogos de laboratorio aseguran que no hay pecado. Solo evolución psicológica. No hay maldad. Solo fallas cognitivas. No hay guerra espiritual. Solo traumas ancestrales. Pero incluso la ciencia moderna reconoce la existencia de impulsos destructivos innatos, como lo muestra la neurociencia afectiva en estudios sobre agresividad, territorialidad, deseo de control. Y claro, ningún modelo científico explica por qué los humanos siguen anhelando trascendencia o por qué la bondad requiere más esfuerzo que el egoísmo. La guerra es real, aunque el ateo la niegue, aunque la cultura la maquille, la cruz la confirma. Entre tu simiente y la simiente suya. Un linaje profético. Dios no dijo ellos, dijo Él. Una simiente, singular, personal, precisa, un Él, que vendría a revertir lo irrevertible. Y aquí nace la línea más protegida y más atacada de la historia, la línea mesiánica. Desde Eva hasta María, desde el Edén hasta el pesebre, desde el pesebre hasta el Gólgota. Muchos ven la Biblia como una colección de cuentos, pero ¿cómo explicar que una promesa dada en el Génesis se cumple, con precisión quirúrgica, más de 4000 años después, en un carpintero nazareno clavado en una cruz? Esto no es misticismo, es matemática profética, es lógica divina, es redención programada. El ateísmo prefiere la narrativa de la evolución espiritual, que el hombre se hará mejor con educación, tecnología, inteligencia artificial y vacunas emocionales. Pero la historia refuta esa utopía. Las guerras mundiales no fueron causadas por religión. Fueron dirigidas por sistemas ateos, nacionalistas, cientificistas. El ser humano sin Dios no evoluciona, se perfecciona, en su capacidad de autodestrucción. Por eso Dios no esperó la evolución del alma. Sembró redención desde la caída. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Victoria con herida. Aquí está la paradoja divina. Dios no evitaría la herida. Dios se haría hombre. Y Dios recibiría el veneno. La serpiente mordería el talón, pero la simiente le aplastaría la cabeza. Una mordida letal, una muerte necesaria, una resurrección garantizada, símbolo escatológico y teológico. La cruz no fue un accidente, fue una emboscada divina. Dios no evitó la muerte, la utilizó como arma, y mientras el infierno celebraba el aparente fracaso, el talón crucificado estaba hundiéndose en el cráneo de la serpiente. Esta guerra sigue, entre la simiente del trono y la simiente del ego. El mundo no se divide entre religiones, se divide entre linajes, y el problema no es el ateísmo, es el egoteísmo. La nueva serpiente no dice, Dios no existe, dice, tú eres Dios. Manifiesta tu verdad. Despierta tu divinidad. El universo conspira para ti.
Tú eres el creador de tu destino, y sin saberlo, la humanidad sigue predicando el mismo veneno. Solo que ahora en conferencias TED, libros de autoayuda, canales de meditación y discursos progresistas. Pero Génesis 3:15 sigue de pie, como la primera grieta en el infierno y la primera luz en medio del juicio. El problema del ateísmo, la religión y la autorredención. La humanidad moderna quiere los frutos del Edén, sin el Dios del Edén. Quiere redención sin redentor, promesa sin juicio, gloria sin sangre, espiritualidad sin cruz. Y así nace la religión posmoderna. No niega a Dios, lo reinventa. Un Dios vegano, inclusivo, terapéutico, con lenguaje no binario y gracia sin exigencias. Un Dios que no corrige, no hiere, no transforma, solo acompaña tus decisiones. Pero Génesis 3:15 aplasta ese espejismo con una sola frase. Él te herirá en la cabeza. No hay neutralidad en esta guerra. No hay zona gris. No hay espiritual, pero no religioso. No hay yo sigo mi intuición. O eres simiente de la promesa, o cómplice silencioso de la serpiente. Autorredención. El veneno con nuevo nombre. La serpiente ya no ofrece frutos. Ofrece coachings. Ofrece talleres de sanación. Ofrece cristianismo sin Cristo. Cada intento de mejorarse a uno mismo, cada búsqueda de autorrealización sin rendición, es otro bocado del mismo árbol, solo que con nueva envoltura. Autoestima elevada, espiritualidad cuántica, conexión con el universo, yoga para alinear el alma. El mensaje original sigue igual. Seréis como Dios, solo que ahora lo llamamos ser tu mejor versión. El error del ateísmo moderno. El ateísmo no mató a Dios, solo lo reemplazó con el ser humano. Freud dijo que Dios era una proyección del deseo paternal. Nietzsche celebró su muerte. Dawkins lo rebajó a un virus mental. Y mientras tanto, el mundo arde en guerras, ansiedad, idolatría digital y vacío existencial. Porque quitamos la cruz, y en su lugar pusimos likes, fama, poder, control emocional. Pero ninguna neurona puede justificar el pecado. Ningún algoritmo puede redimir la culpa. Ningún sistema moral basado en consenso social puede aplastar a la serpiente. El problema no es que el hombre no crea en Dios. El problema es que quiere ser Dios. El Evangelio no es un espejo. El Evangelio no es un espejo para mejorar tu imagen. Es una cruz para crucificar tu ego. La serpiente no se derrota con afirmaciones positivas, ni con meditación, ni con ayunos de dopamina. Solo una cosa la aplasta: la sangre del Cordero. El juicio cayó, la maldición fue pronunciada, la tierra lloró, y el Edén se cerró. Pero antes de cerrar la puerta, Dios plantó una simiente, no una ideología, no una religión, una persona, y esa persona no vino a debatir con la serpiente, vino a aplastarla. Porque aunque el mundo lo niegue, aunque los ateos se burlen, aunque los religiosos lo reduzcan a doctrina, la cruz sigue siendo el único lugar donde el veneno fue neutralizado. ¿Y tú? ¿A qué linaje perteneces? Porque la enemistad no ha terminado, y la serpiente sigue susurrando. Pero la simiente ya vino, y su victoria no fue teórica, fue sangrienta y gloriosa. Entre el polvo y el castigo, Dios pronunció una promesa. No fue diplomática, fue profética. No fue opción, fue sentencia. Y no vino a través de rituales vacíos, ni por sistemas religiosos, ni por la evolución del alma. Vino por una simiente. Uno, que vendría, que sangraría, que aplastaría. La guerra comenzó en el Edén, pero terminó en el Calvario. Y el que colgó en ese madero no fue vencido, fue coronado. ¿Y tú? ¿De qué linaje eres? Porque no basta con hablar de Dios, ni conseguir a un influencer cristiano, ni con tener versículos en tu biografía. La pregunta es brutalmente espiritual. ¿A quién sirves? Porque la serpiente sigue activa, y sigue hablando. Y el Mesías ya vino, y su cruz no fue un símbolo de derrota, fue un veredicto irreversible contra el infierno. Y aún hoy, entre tanta mentira, hay esperanza, y su nombre es Cristo. Dale seguir. Esta es la gran comisión, y tú eres parte de Lead y Predicar haciendo voluntariado y donar. Lanza tu red.
Cast your net.